Vamos a continuar de la parte de fisiología renal. Muy bien, entonces habíamos visto ya la autorregulación renal, ¿no? Pero así como hay una autorregulación renal, hay otros procesos que van a alterar la tasa de filtración. Entonces, si recordamos, la autorregulación renal era un proceso para mantener constante la tasa de filtración glomerular, ¿no? Para mantener la tasa de filtración a pesar de que pueda variar la presión arterial sistémica, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando hay una hipertensión glomerular? Por ejemplo, un paciente hipertenso, ¿no? Un paciente con una hipertensión arterial severa, ¿no? Una crisis hipertensiva. Entonces, igual el riñón tiene un mecanismo para defenderse de esta presión arterial elevada. Ese es el reflejo miogénico, ¿no? En el cual se segregan sustancias vasoconstrictoras de tal manera que cierran la arteriola aferente, de tal manera que llega menos cantidad de volumen al glomérulo. Por lo tanto, si bien es cierto, baja la tasa de filtración glomerular, pero los capilares, el glomérulo se protege de esta presión arterial elevada, ¿no? A nivel sistémico. Entonces, cuando en pacientes hipertensos se activa el reflejo miogénico para proteger a lo que viene a ser los capilares del glomérulo, ¿no? Esta vasoconstricción lo hacen sustancias como la endotelina, por ejemplo. La endotelina, ¿no? Muy bien. Ahora, hay otro proceso que se llama el feedback o retroalimentación túbulo-glomerular, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aumenta la presión arterial y la tasa de filtración glomerular, entonces paciente hipertenso, ¿no? Y aumenta la tasa de filtración, ¿qué es lo que va a pasar? Si aumenta la tasa de filtración, se va a filtrar más iones, o sea, va a filtrarse más agua y va a filtrarse más cloruro de sodio. Entonces, a nivel tubular va a entrar más sodio y más cloro, ¿no? Y más agua. Pero el que va a detectar justamente esa entrega distal de sodio es la mácula densa. Es el que va a detectar la entrega distal de sodio. Como hay bastante sodio a nivel tubular, porque se ha filtrado bastante sodio, entonces la mácula densa lo que hace es liberar sustancias vasoconstrictoras. Porque lo que dice... Mucho frío, ¿no? Ya. Entonces, si a nivel distal hay mucha entrega de sodio, eso es porque se está filtrando bastante plasma. Entonces lo que hace la mácula densa es liberar sustancias vasoconstrictoras como la adenosina, que lo que va a hacer es cerrar la arteriola aferente. ¿Para qué? Para disminuir la tasa de filtración glomerular. Entonces miren cómo está interconectado ¿quién? El glomérulo con el túbulo distal. Esa comunicación entre el glomérulo y el túbulo distal se llama feedback túbulo glomerular. Entonces, si el glomérulo está filtrando bastante, se filtra bastante sodio, la mácula densa que está en el túbulo distal recibe esa información de que hay mucho sodio que se está filtrando. Por lo tanto, la mácula densa lo que hace es secretar adenosina y cierra la arteriola aferente para disminuir la tasa de filtración. Pero también puede ocurrir lo contrario. ¿Qué pasa si baja la tasa de filtración glomerular? Si baja la tasa de filtración, hay menos sodio a nivel tubular. Entonces, como hay menos entrega de sodio a nivel distal, eso lo detecta la mácula densa y dice, si hay menos sodio, es porque se está filtrando menos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Abrir la arteriola aferente para que aumente la tasa de filtración. Entonces, la mácula densa, al detectar la menor entrega de sodio distal, lo que hace es liberar ahora vasodilatadores, como prostaglandinas y óxido nítrico, que lo que van a hacer es vasodilatación aferente, y como abren el caño de entrada, van a producir aumento de la tasa de filtración glomerular. Y no solamente se abre la aferente, sino que se cierra la eferente. ¿Y quién es el gran vasoconstrictor de la arteriola eferente? La angiotensina 2. La angiotensina 2. Y de esa manera aumenta la tasa de filtración. Entonces están viendo cómo se regula, ¿no es cierto?, la filtración a nivel glomerular
producto de la entrega de sodio distal, ¿no es cierto? Que es detectado por la mácula densa, ¿ya? Eso no se olvide, que es detectado por la mácula densa. Entonces, como ven acá, el glomérulo, que es el que filtra, está conectado con la porción inicial del túbulo contorneado distal, que es la mácula densa, ¿no? Que es un sensor de sodio, Entonces ahí se produce un feedback. Ya está. Esto es importante, ¿ah? Si me preguntan, las catecolaminas, epinefrina, norepinefrina, ¿qué hacen? Cierran los dos caños, cierran el aferente y el eferente, hacen vasoconstricción del aferente y el eferente. El resultado final de las catecolaminas, por ejemplo, el simpático se activa y la médula suprarrenal libera catecolaminas, es disminuir la tasa de filtración glomerular. Disminuye la tasa de filtración. Porque recuerden que el simpático no quiere orinar, pues. El que quiere orinar es el parasimpático. Entonces el simpático, ¿qué dice? Cierro el aferente, el eferente, bajo la tasa de filtración, bajo la producción de orina, ¿ya? Entonces no se olviden que las catecolaminas cierran ambas arteriolas. En cambio la angiotensina 2 tiene predilección por la eferente, cierra la eferente. Por eso está involucrado en la autorregulación renal. ¿Cuál es el resultado de la angiotensina 2? Si me preguntara. Si se libera angiotensina 2, ¿qué hace con la tasa de filtración? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Las catecolaminas bajan la tasa de filtración. La angiotensina aumenta porque te está cerrando el caño de salida. La endotelina es igual que las catecolaminas, te cierran los dos y por lo tanto baja la tasa de filtración, al igual que el tromboxano. Ya está. ¿Y quién le da la contra a la angiotensina 2? Si la angiotensina 2 cierra la eferente, hay otras sustancias que abren la aferente, y ese es el óxido nítrico, las prostaglandinas y las bradicininas. Que básicamente el óxido nítrico, como ven, acá está, abre la aferente, al igual que las prostaglandinas, y la bradicinina en general es un vasodilatador que te abre el eferente, y al igual que el óxido nítrico y las prostaglandinas, te van a producir aumento de la tasa de filtración. Ya, aumento de la tasa de filtración. Miren, la dopamina abre los dos, ¿eh? Y mejora la perfusión renal. Por eso cuando tengo shock con falla renal, la mina de elección es la dopamina, ¿no? Porque la dopamina aumenta el flujo plasmático renal, ¿ya? Entonces, este es un control que ven hormonal por sustancias vasoactivas de lo que viene a ser la vasculatura renal, ¿ya? Un control, este es un control local, un control hormonal. El otro gran sistema del riñón, recuerden, para regular lo que viene a ser la presión arterial, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya está. ¿Quién inicia toda la cascada? Acá está, renina. Entonces lo que tienen que recordar son los 3 estímulos que permiten la secreción de renina por parte de las células yuxtaglomerulares. Ya está. Entonces, el principal estímulo es el hipoflujo de la arteriola aferente. El hipoflujo de la arteriola aferente es el principal estímulo para la secreción de renina. Segundo es la mácula densa, ¿no es cierto? La mácula densa. Menor entrega de sodio distal, recuerden, aumenta la tasa de secreción de renina. Al disminuir la entrega de sodio distal, la mácula densa estimula la liberación de renina. Y el tercer estímulo es el estímulo de los receptores beta 1. No se olviden, el beta 1 está en el corazón y en el riñón. Cuando se estimulan los beta 1, también se libera renina. Entonces esos son los 3 estímulos para la liberación de renina. El principal es el hipoflujo de la arteriola aferente. Una vez que se ha liberado renina, ya saben la cascada, el hígado produce angiotensinógeno, que se convierte en angiotensina 1, y el endotelio de las venas pulmonares, produce la ECA, ¿no?
la enzima convertidora de angiotensina. Es producida por la ECA, es producida por el endotelio de las venas pulmonares, que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y esta es la sustancia vasoactiva, ¿no? Recuerden, el que hace todas las funciones es el receptor AT1, ¿no? El AT1 va a ser vasoconstricción, va a aumentar lo que viene a ser la sensación de la sed, en el centro de la sed, aumentar la secreción de aldosterona, aumentar la reabsorción de agua y sal, ¿no? Básicamente la angiotensina 2 aumenta la reabsorción de agua y sodio a nivel del túbulo contorneado proximal. Y la aldosterona, hemos dicho, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Si me preguntan, la angiotensina 2, ¿cómo estimula la reabsorción de sodio y agua? Directamente en el túbulo contorneado proximal. Indirectamente con la aldosterona, porque la angiotensina 2 estimula la corteza suprarrenal para que segregue aldosterona, y la aldosterona va a reabsorber sodio y agua, pero a nivel del túbulo distal y el túbulo colector. Todo esto conlleva el aumento de la volemia, y el aumento de la volemia es el aumento de la presión arterial, ¿no es cierto? Acá no está lo que produce al final la angiotensina 2, es un remodelado cardíaco, ¿no? Produce fibrosis, no se olviden, fibrosis cardíaca. Por eso el gran antirremodelador son los YECAs, ¿no? Y sus hermanas, los ARA2, son antirremodeladores. Muy bien. Este cuadrito es importante para que recuerden la función de cada componente de la nefrona. Entonces, si me hablan del túbulo proximal, me están hablando de la zona que mayor reabsorbe del ultrafiltrado, que hace la mayor reabsorción del ultrafiltrado. Por ejemplo, ¿cuánto de sodio reabsorbe? El 67%. Luego reabsorbe de bicarbonato el 90%. Y de glucosa y aminoácidos el 100%. Entonces, la gran zona de reabsorción es el túbulo contorneado proximal, ¿ya? Sodio 67, bicarbonato 90, glucosa, aminoácidos 100. La reabsorción de sodio, recuerden, la reabsorción de sodio es con agua, ¿no es cierto? Sodio y agua. ¿Y qué hormona regula esta reabsorción de sodio con agua, si me preguntaran? La angiotensina 2, no se olviden. La angiotensina 2 regula la reabsorción de sodio y agua a nivel del túbulo contorneado proximal. Bicarbonato 90%, ¿no? Se reabsorbe. Ahí, ¿qué enzima trabaja? La anidrasa carbónica. Ya vamos a ver. La anidrasa carbónica permite la reabsorción de bicarbonato. Y glucosa y aminoácidos también se reabsorben al 100% por transporte activo secundario. ¿Qué es el transporte activo secundario? Entra sodio, entra glucosa. Entra sodio, entra aminoácidos. Recuerden que la bomba de sodio y potasio, si ustedes se acuerdan, la bomba de sodio y potasio, ¿cuántos sodios saca? 3 sodios. Saca 3 sodios y mete 2 potasios dentro de la célula. Entonces, al sacar 3 sodios y meter 2 potasios, me estoy quedando con una carga positiva afuera, de más. Ese sodio de más que está afuera se va a volver a entrar en la célula, pero no solo, lo va a hacer junto con la glucosa o junto con los aminoácidos. Y eso se llama transporte activo secundario. Cuando entra el sodio junto con glucosa o sodio junto con aminoácidos. Y así se reabsorbe el 100% de glucosa y aminoácidos con transporte activo secundario, ¿no? Y también es una zona de secreción de protones, ¿no? Hay una acidosis tubular proximal, ¿no? ¿Por qué? Porque acá se secreta protones, toxinas, fármacos, etc. Ya está. El asa de Henle tiene 3 porciones: la descendente, la ascendente delgada y la ascendente gruesa. Ya está. La descendente es permeable al agua, solo al agua. La rama descendente del asa de Henle es permeable al agua. En cambio, las ramas ascendentes, como ven por acá, es permeable a los iones. Y lo contrario, ¿no? Impermeable al agua.
La zona donde yo hago pasar sodio sin agua es en el asa de Henle. Miren la diferencia. En el túbulo contorneado proximal, cuando entra sodio, entra agua. En el túbulo proximal, sodio con agua. En el asa de Henle no. En el asa de Henle, cuando entra sodio, entra solo, sin agua. Porque el asa de Henle, la porción ascendente, es permeable a iones, pero impermeable a agua. Entonces solo entra sodio, sin agua. ¿Ya? Y el más importante, habíamos dicho, es la rama gruesa. Ahí está, porque ahí está el cotransporte, ¿no? Principal de sodio, cloro, sodio, potasio, 2 cloros. Ya está. Y acá la pregunta de examen es que el asa de Henle es el gran regulador del magnesio. La mayor cantidad de la reabsorción del magnesio, 60%, se produce en el asa de Henle. ¿Ya? El magnesio tiene que ver con el asa de Henle. Muy bien. Luego tenemos la porción inicial del túbulo distal. Miren, ahí está clorosodio, ¿no? Donde trabaja tiacida. Recuerden, acá es furosemida, sodio, potasio, 2 cloros. Tiacida es clorosodio y reabsorbe calcio. El túbulo distal, no se olviden, es el gran es el que reabsorbe calcio, ¿no? El calcio se reabsorbe igual que el sodio en el túbulo proximal, en el asa de Henle, ahí está, en el asa de Henle y en el túbulo distal. ¿Recuerdan qué hormona regula la reabsorción de calcio y fosfato? La PTH. ¿Y dónde trabaja la PTH? En el túbulo contorneado proximal. Túbulo contorneado proximal, la PTH. ¿Ya? Luego tengo el túbulo colector, ¿no? El túbulo colector cortical medular. Recuerden que acá en el túbulo colector trabaja ¿quién? La ADH. La ADH trabaja en el túbulo colector. ¿Qué túbulo colector? El medular, sobre todo, ¿no? En cambio, la aldosterona, ¿dónde trabaja? En el túbulo distal y túbulo colector, reabsorbiendo sodio y reabsorbiendo agua por parte de las células principales. Ya vamos a ver, células principales. Entonces, la aldosterona es túbulo distal, túbulo colector, y la ADH es túbulo colector medular. Ya está, miren lo que pasa en el túbulo contorneado proximal, ¿no? Se da el 67% de la reabsorción de sodio. Ahí está, se reabsorbe sodio junto con agua y junto también con glucosa, aminoácidos. Eso se llama transporte activo secundario. También se reabsorbe calcio, se reabsorbe fosfato. Recuerden, la absorción de calcio y fosfato acá es regulado por la PTH, por la paratormona, y también algo de magnesio. Pero el magnesio se reabsorbe más en el asa de Henle, ¿no? Y se secreta protones, se secreta ácidos, no se olviden. Ahora, hay una tasa máxima de reabsorción tubular. O sea, en el túbulo contorneado proximal hay una reabsorción tubular máxima. Si la glicemia en la sangre, lo normal es 100 miligramos por decilitro, si aumenta a 140, estamos hablando de glucosa en la sangre. Entonces, si es, lo normal es 100, aumenta a 140, no aparece glucosa en orina. ¿Por qué? Porque el riñón es capaz de reabsorber toda la glucosa. Como ven acá, miren. Esta es la glucosa normal, se reabsorbe todo. Si aumenta la cantidad de glicemia, el riñón tiene la capacidad de reabsorber más. Pero va a llegar un punto en la cual, si aumenta mucho la glucosa en la sangre, el riñón ya no va a poder reabsorber todo. Y por lo tanto aparece glucosa en orina, ¿no? Y eso es la glucosuria, típica de pacientes pues diabéticos, ¿no? O en pacientes gestantes también. En la gestante hay glucosuria, es normal. La diferencia que en la gestante la glucosa sérica está normal, ¿no? A pesar que haya glucosa en orina. En cambio en el diabético no, hay hiperglicemia con glucosuria. Cuando sobrepasa ¿cuánto? 180 miligramos por decilitro. Cuando la glucosa sérica pasa a los 180, aparece glucosa en orina, ¿ya? A ese 180 le llamamos la tasa de reabsorción tubular máxima, hasta 180. Si sobrepasa 180 la glicemia, ya aparece, empieza a excretarse glucosa en la orina. Ya está.
Entonces la función del túbulo contorneado proximal es la reabsorción, ¿no? También otra función importante del túbulo contorneado proximal es la formación de amonio. Es el gran productor de amonio, ¿ya? El túbulo contorneado proximal. Y el amonio, recuerden, es un buffer urinario, es un buffer, ya vamos a ver, es un tampón a nivel del sistema urinario. Regula el pH de la orina, el amonio. Luego tenemos el asa de Henle. En el asa de Henle tienes que acordarte de este mecanismo, el mecanismo de contracorriente. ¿Para qué servía el mecanismo de contracorriente? Para mantener a la médula como hipertónica, con bastante osmolaridad. Entonces el mecanismo de contracorriente, recuérdate, este es el asa descendente de Henle y este es el ascendente, ¿no? Descendente hace entrar agua, miren, hace entrar agua, y al hacer entrar agua empieza a diluir la orina, ¿ya? Y el ascendente hace entrar iones, y al hacer entrar iones la orina se vuelve concentrada, ¿ya? Entonces si lo ven por acá, miren, permeable al agua, el asa descendente, ¿no es cierto? Empieza a sacar agua de la orina. ¿Por qué? Porque la rama descendente es permeable al agua, y luego viene la rama ascendente que es permeable a iones. Entonces acá hay una regulación de lo que viene a ser el traslado de agua y iones. Ese mecanismo, ¿no es cierto?, en que la rama descendente es permeable al agua y la ascendente es solo permeable a iones, va a producir este mecanismo llamado de contracorriente. ¿Cuál es la finalidad de este mecanismo? Mantener a la médula hipertónica. Esa es la finalidad. ¿Y para qué la médula tiene que estar hipertónica? Para que la ADH pueda funcionar en el túbulo colector medular. Si la médula está hipertónica, la ADH va a funcionar. ¿Y cuál es la función de la ADH? Reabsorber agua, concentrando la orina. Si la médula pierde su tonicidad, la ADH no funciona, produciendo orina diluida. No se olvide, ¿ya? Ya habíamos dicho el más importante, la rama gruesa, ¿no? Donde está el sodio, potasio, 2-cloros, que es el blanco terapéutico de la furosemida. Y es el gran regulador de la reabsorción de magnesio, no se olviden. El asa de Henle es el gran regulador de la reabsorción de magnesio, 60%. Luego tenemos el túbulo distal. El túbulo distal, como pueden ver acá, maneja sodio y cloro, cotransporte de sodio y cloro, ¿no? Este es el blanco terapéutico de las tiacidas. Blanco terapéutico de las tiacidas. Ya está. La aldosterona trabaja en el túbulo distal y en el túbulo colector. ¿Sobre qué célula trabaja la aldosterona? Sobre la llamada célula principal. En el túbulo distal, doctores, hay dos tipos de células en el túbulo distal: la principal y la intercalada. La célula principal del túbulo distal hace esto: reabsorbe sodio y secreta potasio. Ya está. Reabsorbe sodio y secreta potasio. Esto es estimulado por la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Reabsorbe sodio y agua y secreta potasio. ¿Dónde se produce eso? En la célula principal. Porque la célula intercalada, este es otro tipo de célula, la célula intercalada, ¿cuál es su función? Secretar protones. Secretar protones. Que también es estimulada por la aldosterona. Por eso cuando preguntamos, ¿qué hace la aldosterona en el endocrino? Reabsorbe sodio, reabsorbe agua y secreta, ¿qué cosa? Potasio y protones. La aldosterona reabsorbe sodio y agua y elimina por la orina potasio y protones, ¿no es cierto? Potasio y protones. Y la ADH, no se olviden, trabaja en el túbulo colector. ¿En qué túbulo colector? En la parte medular. Y no se olviden que la médula tiene que estar hipertónica para que la ADH trabaje. ¿Y qué hace la ADH?
La ADH estimula la reabsorción de agua al abrir acuaporinas. ¿Y qué acuaporinas están en el túbulo colector? El tipo 2. Ahí está. Tipo 2 están en el túbulo colector medular, que es lo que estimula la ADH. ¿Ya? ¿Qué es lo que estimula la ADH? ¿No es cierto? Recuerden que la ADH vasopresina tiene dos tipos de receptores, ¿no? B1, B2. El B1 está en los vasos, produciendo vasoconstricción y elevando la presión arterial, y el B2 está en el riñón. Entonces, los receptores B2 del ADH, justamente en el riñón, van a estimular la apertura de las acuaporinas tipo 2 a nivel del túbulo colector medular, produciendo, ahí están los receptores B2 del ADH, produciendo el ingreso de agua, la reabsorción de agua. Por lo tanto, ¿qué orina produce el ADH? Concentrada, la orina concentrada, ¿ya? ¿Concentrada con qué? Con productos de desecho, ¿no? Poco volumen, pero bastante solutos. ¿Qué solutos? Desechos: urea, creatinina, ácido úrico. Miren, en el túbulo contorneo proximal hemos dicho que se reabsorbe también agua. Ahí trabaja la acuaporina 1. En el túbulo contorneo proximal está la acuaporina 1. Donde trabaja la ADH es en el túbulo colector medular, abriendo ¿qué acuaporinas? Tipo 2. ¿Ya? No se olviden, los tipo 2. Muy bien. Ya está. Y otra función del riñón, habíamos mencionado, es el equilibrio ácido-base, pues, ¿no? Siempre hay una sobrecarga de ácidos, entonces lo que hay que hacer es equilibrar. Muy bien. Los primeros en reaccionar frente a una sobrecarga de ácidos son nuestros buffer o tampones o amortiguadores. Ya habíamos dicho, ¿no? Buffer, tampones o amortiguadores. A nivel extracelular, el más importante, bicarbonato. A nivel intracelular, el más importante, proteínas. Hemoglobina, ¿no? Una de ellas, hemoglobina, a nivel intracelular. Luego viene la respuesta pulmonar, al eliminar los ácidos volátiles. Y la última respuesta es la renal, al eliminar los ácidos no volátiles. Y de esa manera se regula el pH a nivel sanguíneo, ¿no? El pH a nivel sanguíneo. Entonces ahí está, manejo de la carga ácida diaria, taponamiento extracelular con el bicarbonato, taponamiento intracelular con las proteínas, ahí está, y también con los fosfatos, los carbonatos, ¿no? Son tapones intracelulares. Compensación respiratoria tiene que ver con el CO2, hiperventilación, con ello boto más CO2 y boto ácidos. Y luego lo final es el riñón, ¿no? Que es el que elimina o secreta protones a nivel de la orina, ¿no? Recuerden, el pH de la orina va de 5 a 7, ¿no? Aproximadamente. O sea, es ligeramente ácido. ¿Por qué la orina es ligeramente ácido? Porque una función del riñón es eliminar ácidos por la orina. Como somos una sobrecarga de ácidos, el riñón elimina ácidos por la orina. Por eso el pH de la orina tiende a ser ácido, de 5 a 7, ¿no? Y ahí están los mecanismos de respuesta, ¿no? El primero en reaccionar, no se olviden, es el extracelular, el bicarbonato es el primero en reaccionar, luego el intracelular, proteínas, fosfatos, luego viene el pulmonar y la respuesta final es a nivel renal. Ahí está, esto es más de los tampones o buffers o amortiguadores. El intracelular, hemoglobina, proteínas, fosfato. El extracelular más importante, bicarbonato, ¿ya? El extracelular más importante, bicarbonato. El bicarbonato juega un rol importante. ¿Por qué? Porque el bicarbonato neutraliza los ácidos. Se une a los protones formando ácido carbónico, y luego el ácido carbónico por la anhidrasa carbónica se disocia en agua y CO2. Y este CO2 es regulado por el pulmón, pues, ¿no? Porque el CO2 al final es un ácido volátil. Por eso es regulado por el pulmón mediante hiperventilación. Ojo, el hueso también es un regulador del
del pH, ¿no? Recuerden que cuando hay acidosis, el hueso intercambia, ¿no? El hueso capta protones, ¿y qué le doy a la sangre? Calcio. Por eso los pacientes con osteoporosis no deberían inducirse a acidosis, porque si no, aumenta la salida de calcio de los huesos, ¿no? Entonces, la acidosis en un paciente con osteoporosis va a descompensarlo más, ¿no? Porque van a intercambiar, recuerden, el hueso intercambia protón por calcio, ¿ya? ¿Cómo maneja el riñón la regulación de ácidos? Una de las funciones, hemos dicho, cómo el riñón regula el pH ácido, es esto: reabsorbiendo bicarbonato. ¿Dónde se reabsorbe bicarbonato? En el túbulo contorneado proximal, 90%. Pero ojo, el bicarbonato no ingresa directamente en el túbulo contorneado proximal, no ingresa directamente. ¿Qué tiene que hacer? Primero, miren, el bicarbonato se une con el protón por la anhidrasa carbónica. Al unirse con el protón se produce ácido carbónico, y luego el ácido carbónico se disocia en CO2 y se disocia en agua. ¿Estamos? Luego este CO2, como es un gas, puede difundir rápidamente. Entonces, al difundir dentro de la célula tubular, dentro del túbulo contorneado, hace lo contrario, ¿no? Nuevamente, dentro del CO2 se une nuevamente con el agua, forma ácido carbónico, y el ácido carbónico se disocia en protón y bicarbonato, pero ya está dentro de la célula. Y ahora sí, el bicarbonato puede reabsorberse finalmente a los capilares. Entonces, de la luz tubular, directamente el bicarbonato no se reabsorbe. Primero el bicarbonato se une a protón, forma ácido carbónico, se disocia, CO2, agua, y ellos sí son difundibles, CO2 y agua difunden al interior, se unen nuevamente formando ácido carbónico, nuevamente se disocian, y recién el bicarbonato es reabsorbido, ¿ya? Muy bien, entonces la enzima que trabaja en estos procesos es la anhidrasa carbónica, ¿ya? ¿Qué diurético inhibe a la anhidrasa carbónica? La Z-solamida, que lo empleamos como diurético en el glaucoma, ¿no es cierto? En el glaucoma agudo, en el glaucoma de ángulo estrecho, la Z-solamida, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Entonces, un mecanismo por el cual el riñón regula la sobrecarga de ácido es la reabsorción de bicarbonato. ¿Estamos? El segundo mecanismo es que va a expulsar ácidos por la orina, acidifica la orina. Si tengo mucho ácido en la sangre, lo boto por la orina, eso va a acidificar la orina. Pero la orina no puede volverse muy ácida tampoco, o sea, el rango del pH urinario de 5 a 7, ¿no? O sea, menos de 5 tampoco, ya alteraría la función del riñón. Entonces debe haber un mecanismo que controle el pH urinario, y entonces ahí hablamos de los buffers urinarios. Y ahí, que ¿a quién tenemos? Al amonio. ¿Y quién es el gran productor de amonio? El túbulo contorneado proximal. Entonces el túbulo contorneado proximal produce amonio, y ese amonio en el túbulo distal regula el pH de la orina, porque es un buffer urinario. Pero ojo, no es el más importante. Pregunta de examen: el principal buffer del sistema urinario es el fosfato. Entonces, si me preguntan el principal buffer de la sangre, ¿quién es a nivel extracelular? Bicarbonato. El buffer de la sangre más importante, bicarbonato. El principal buffer a nivel urinario, fosfato. Cuando se acabe el fosfato como buffer, recién el que va a tomar el rol de sistema de buffer o amortiguación es el amonio. Entonces el principal es el fosfato. El fosfato se consume rápido, entonces ahí aparece recién el amonio, que viene ¿de dónde? Del túbulo contorneado proximal, que son los que, como ven acá, miren, el riñón está secretando, miren, protones, ¿no? Pregunta: ¿qué célula a nivel del túbulo contorneado distal secreta protones? La célula
intercalada. La célula principal, ¿qué hacía? Reabsorbía sodio y secretaba potasio. La célula intercalada del túbulo distal secreta protones. Pero al secretar protones en la orina, entonces la orina se va a volver muy ácida. Y tampoco puede ser así. Entonces la orina tiene su propio sistema de buffer. El principal es el fosfato y luego viene lo que viene el amonio. Por si acaso, el fosfato se llama acidez titulable y del amonio acidez no titulable. Y ahí está, ¿no? Un rango de 5 a 7, que sería el extremo de 4.5 a 8, el pH urinario. Es ese rango en extremos que no debe ya ser ni muy ácido ni muy alcalino, porque se altera la función renal. Entonces, para mantener ese pH normal en la orina, hay esos dos buffers, ¿no? El más importante, fosfato. En segundo lugar, amonio. ¿Estamos? Muy bien. De esa manera, entonces, es como el riñón contiene la sobrecarga de ácidos, reabsorbiendo y generando bicarbonato y secretando protones. De esa manera, el riñón regula el pH ácido de la sangre. Muy bien, unos fármacos empleados bastantes en la parte de nefrología y también en cardiología lo hemos visto, en los diuréticos, ¿no? Entonces, para que hagan asociación con lo que acabamos de ver, recuerden, hay 4 tipos de diuréticos. El que trabaja en el túbulo contorneado proximal es la cetazolamida, que es un inhibidor de la anidrasa carbónica, ¿no? Es un inhibidor de la anidrasa carbónica. ¿Para qué servía la anidrasa carbónica, si me preguntan, en el túbulo contorneado proximal? ¿Para qué servía? Para reabsorber bicarbonato. Entonces, si yo le doy acetazolamida, estoy inhibiendo la anidrasa. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el bicarbonato? Se va a perder por la orina. Y al perder bicarbonato por la orina, entonces el bicarbonato en la sangre, ¿qué pasa? Disminuye, ¿no? El bicarbonato baja, ¿y qué va a pasar con el pH? Va a bajar. Por eso la acetazolamida, ¿qué produce? Acidosis metabólica. La acetazolamida produce acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque produce pérdida de bicarbonato, pues, porque inhibe a la anidrasa carbónica, ¿ya? ¿Dónde lo utilizamos? En el glaucoma de ángulo estrecho, como diurético, ¿no? En el glaucoma de ángulo estrecho, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos la furosemida, bumetanida, que es el más potente, que son los inhibidores a nivel del asa de Henle, ¿no? ¿Qué rama? Ascendente. Delgada o gruesa? Gruesa. Pregunta de examen. Rama gruesa ascendente es donde del asa de Henle, donde trabajan los diuréticos de asa, llamados de alta potencia o de alto techo, donde inhiben el cotransporte sodio-potasio 2-cloros. Inhiben el cotransporte sodio-potasio 2-cloros. Son los más potentes porque trabajan eliminando sodio. ¿En qué cantidad? La excreción fraccionada de sodio es del 25%. Por eso son los más potentes, porque la excreción fraccionada de sodio a nivel de la Henle es del 25%. Muy bien, luego tenemos acá las tiazidas, que trabajan en el túbulo contorneado distal. Ahí está, bloqueando el cotransporte sodio-cloro a nivel distal, ¿no? Sodio-cloro. ¿Con cuánto trabajan? Con una excreción fraccionada de sodio del 10%. Son de potencia intermedia. Tiazidas, potencia intermedia. Furosemida, potencia alta. Y son los únicos que reabsorben calcio. No te olvides. Las tiazidas reabsorben calcio. Todos los demás eliminan calcio por la orina. El único que reabsorbe es tiazida. Y finalmente los que trabajan en el túbulo colector, telamiloride, tranterino, y el antagonista de los receptores de aldosterona, espironolactona, ¿no? La espironolactona es un antagonista de los receptores nucleares de la aldosterona, bloqueando su acción sobre las células principales. ¿Qué hace la célula principal?
reabsorbía sodio y secretaba potasio. Eso es bloqueado por la espironolactona, ¿no? ¿Con cuánto de sodio trabaja? 5%. Ya está. Por eso se clasifican en 3 tipos, ¿no? Diurético de alta potencia, furosemida, porque trabaja con el 25% de sodio excretado. Potencia intermedia, tiazida, porque es 10%. Y baja potencia, espironolactona, amiloride, triantolide. ¿Cuál es la característica de estos 3 diuréticos? Que mientras los otros botan potasio en la orina, estos reabsorben potasio. Por eso se llaman diuréticos ahorradores de potasio, ¿no? ¿Por qué? Porque reabsorben potasio. Claro, porque la aldosterona, ¿qué hace? Reabsorbe sodio y bota potasio. Si yo bloqueo a la aldosterona, el sodio se elimina por la orina y el potasio se retiene en la sangre. Por lo tanto, genera hipercalemia, ¿no es cierto? Son retenedores de potasio, la espironolactona, el amiloride y el trantereno, ¿no? Muy bien, entonces no se olviden, tiazidas trabajan en el túbulo contorneado distal, bloqueando la reabsorción de sodio cloro y estimulan la reabsorción de calcio. Ya está, eso es lo mínimo que me tengo que acordar de tiazida. Túbulo distal bloquea sodio cloro y aumenta la reabsorción de calcio, ¿no es cierto? Ya está. En cambio, los diuréticos de asa trabajan en el asa de Henle, en la rama ascendente gruesa, bloqueando el cotransporte sodio-potasio 2-cloros, ¿no es cierto? Sodio-potasio 2-cloros. También bloquean la reabsorción de calcio. También se bloquea la reabsorción. También se bloquea la reabsorción de magnesio. O sea, la furosemida bota todo. Bota sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio. Bota todo. Por eso todos los electrolitos disminuyen a nivel de la sangre, ¿no? Porque se eliminan por la orina. Algo en común de tiazida y furosemida son ototóxicos. Pueden producir pancreatitis aguda. Sobre todo las tiazidas elevan el ácido úrico, por eso están contraindicados en gota. Pueden producir caída de plaquetas, trombocitopenia, ¿no? Ya está, ototóxico, generan pancreatitis aguda, sobre todo tiazida aumenta el ácido úrico y genera trombocitopenia, ¿ya? Si me preguntan quién genera más hiponatremia, ¿quién genera hiponatremia severa? El que genera más hiponatremia severa, no se olviden, son las tiazidas. Las tiazidas son las que generan más hiponatremia, ¿no es cierto?, severa, ¿no? Muy bien. Esa la explicación está porque los diuréticos de asa bajan la osmolaridad de la médula, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajan en el asa de Henle. Entonces, como trabajan en el asa de Henle, la furosemida altera la osmolaridad de la médula, y si yo altero la osmolaridad de la médula, ¿quién deja de trabajar? La DH. Entonces, la furosemida, recuerden que la natremia es sodio sobre agua, ¿verdad? Entonces, la furosemida, ¿qué hace? Te bota bastante sodio por la orina, ¿no? 25%, te bota bastante sodio. Pero también te bota bastante agua, porque al alterarte la osmolaridad de la médula, la DH ya no trabaja, y al no trabajar la DH se elimina bastante agua por la orina. Conclusión, la furosemida te bota bastante sodio y bastante agua. Por lo tanto, la natremia, que es la división, estos dos se cancelan, y por lo tanto la natremia no se altera mucho, o sea, baja el sodio pero no tanto, porque te botó sodio y te botó agua. Recuerden que la natremia es sodio sobre agua, no es solo sodio, ¿no? Porque uno puede pensar, la furosemida es el más potente, entonces me genera más hiponatremia. No, al contrario, la furosemida es el más potente porque te bota más sodio pero también más agua, y por lo tanto al dividirlo los dos se cancelan y la natremia no se altera mucho. En cambio, las tiazidas, ¿qué es lo que pasa? La hidroclorotiazida te bota sodio, claro, 10%,
pero como te está botando bastante sodio por la orina, el cuerpo dice, si estoy botando bastante sodio, hay que reabsorber agua. Entonces trabaja la ADH. En la tiacida, como trabaja en el túbulo distal, la ADH trabaja. ¿Y qué hace la ADH al final? En el túbulo colector medular, reabsorbe agua. Entonces al reabsorber agua, entonces el agua a nivel de la anatremia no disminuye, aumenta porque estoy reabsorbiendo por función de la ADH. Por lo tanto, si el numerador disminuye y el denominador aumenta, la anatremia disminuye. ¿Estamos? Ya está. Esa es la explicación por qué cuando me preguntan quién genera más hiponatremia severa, las tiacidas, a pesar que la furosemida es el más potente. Esa es la explicación. Los diuréticos ahorradores de potasio, ahí está el antagonista de la aldosterona, la espironolactona, y los que bloquean sodio-cloro a nivel del túbulo colector, amiloride triamtereno, ¿no? Bloquean sodio-cloro, ¿ya? La característica de estos es que son ahorradores de potasio, ¿ya? Y el inhibidor de la anhidasa carbónica, la acetazolamida, bloquea la enzima, por lo tanto disminuye la reabsorción de bicarbonato, ¿no? Por eso una consecuencia de la acetazolamida es producir acidosis metabólica. Estos dos producen acidosis metabólica, ¿no? Porque recuérdate, la otra función de la aldosterona, ¿cuál era? Secretar protones. Entonces, si antagoniza la aldosterona, retengo protones. ¿Qué es eso? Acidosis metabólica. Entonces, ¿quién produce acidosis metabólica? Acetazolamida y espironolactona. Producen acidosis metabólica. En cambio, tiacida y furosemida, ¿qué producen? Alcalosis metabólica. Entonces, cuando veamos en nefro, causas de alcalosis metabólica, tiacida, furosemida. Causa de acidosis metabólica, espironolactona y acetazolamida. Muy bien, y para terminar, algo pequeño de semiología, ya para completar esta parte de nefro. Bueno, es importante en patología renal, en la historia clínica, ver los antecedentes, ¿no? Por ejemplo, la raza afroamericana son los llamados retenedores de sal. Son los que retienen sodio y cloro, ¿no? Por eso cuando me preguntan, paciente hipertenso de raza afroamericana, ¿cuál es el de elección? Diuréticos, pues, tiacida. Porque la tiacida bloquea sodio-cloro. Entonces, en los pacientes de raza afroamericana, el antihipertensivo de elección son las tiacidas, porque los pacientes de raza afroamericana son los retenedores de sodio y agua, ¿no? Conforme a partir de los 50 años, recuerden, la tasa de filtración va cayendo, ¿no? 10% va cayendo anualmente, va cayendo 10%, y por lo tanto el adulto mayor cada vez tiene menos tasa de filtración, ¿no? El sexo también, el varón tiene más riesgo de enfermedad renal en comparación con la mujer. La ocupación, lugar de residencia, antecedentes familiares, por ejemplo, para la poliquistosis renal, ¿no? La enfermedad poliquística renal es importante, el antecedente familiar, ¿no? O enfermedades anteriores, etcétera, ¿no? Patologías de acuerdo a la edad, el grupo etario, ¿no? Más de 5 años, malformaciones congénitas, está el riñón poliquístico, ¿no? De 5 a 20 años, pacientes jóvenes, las glomerulonefritis, ¿no? Las glomerulonefritis. 30 años, ¿qué aparece en los 30 años? Cálculos, los cálculos renales, ¿no? Oxalato de calcio, ¿no? Porque se dice que a partir de los 30 ya hacemos menos actividad, menos líquidos, hasta los 30, ¿no? Hay la mayor tendencia a hacer ejercicio, y a partir de los 30 como que estamos en la mitad de la vida y empieza el sedentarismo. 40-70, prostatismo, ¿no es cierto? Adulto mayor, próstata, neoplasias de adulto, cáncer renal, cáncer de vejiga, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo al grupo etario. Muy bien. Algunos términos, bueno, síndrome miccional, recuerden el ardor al orinar, disuria, la poliacuria, que es, ¿no?
orinar de a poco, frecuentemente, enesmo. Estos tres se están formando junto con la urgencia el llamado síndrome miccional agudo, ¿no? Síndrome miccional agudo, enesmo, urgencia, disuria, poliaquiuria. Ya está. La causa más frecuente de síndrome miccional agudo es ITU, infección de tracto urinario, ¿no? Muy bien, piuria es la presencia de leucocitos, recuerden, más de 10 por campo, ¿no? Piuria, más de 10 leucocitos, más de 10 por campo, en orina no centrifugada, porque si la orina está centrifugada, es más de 5 por campo. Más de 5 por campo en orina centrifugada, lo normal es orina no centrifugada, ¿no? Que es más de 10 por campo. La hematuria hematía es más de 5 por campo, ¿no? Hematuria, más de 5 por campo. Macrohematuria, o sea, cuando ya se ve la orina de color rojizo, es más de 100 hematíes por campo. Más de 100 hematíes por campo ya es macrohematuria, ¿no? Lo normal es 1,5 litros de orina al día. Poliuria, si paso eso, pues, ¿no? Más de 2 litros ya es poliuria. Y oliguria, no se olviden, es menos de 400 mililitros en orina de 24 horas. Y anuria, menos de 100, acá corrigen, ¿no? Es menos de 100. Oliguria es menos de 400 y anuria es menos de 100. No se olviden el gasto urinario normal. El gasto urinario normal en el adulto es 0.5 mililitros por kilo por hora. Y en el niño, 1 mililitro por kilo por hora. ¿Ya? Ese es el gasto urinario o el débito urinario normal, ¿no? En el adulto 0.5, en el niño 1. Bueno, el edema renal, a diferencia del cardíaco, es matinal, amanece con la cara hinchada, periorbitario, bipalpebral, blando, deja fovea, ¿no? Fovea positivo, y puede generalizarse, y eso se llama anasarca, ¿no? Anasarca es el edema generalizado más líquido en una cavidad intracorporal, por ejemplo, derrame pleural, ascitis, derrame pericárdico, etc. Ya eso es anasarca, ¿no? Bueno, ahí están las causas de poliuria fisiológica por ingesta excesiva de agua, patológica en fallas renales, ¿no? Hay fallas renales que tienen su etapa poliúrica, esto es de los aminoglucósidos, o post-obstructivas, son poliúricas. ¿Quién también genera poliuria? La diabetes insípida, ¿no? Por déficit de ADH, por déficit de producción por parte del hipotálamo. La diabetes también, ¿no? Poliuria, polifagia, polidipsia, ¿no? Recuerden que la diabetes insípida nos da poliuria. O sea, ¿cómo puedo diferenciar la poliuria si yo tomo bastante agua, voy a orinar bastante? ¿Y cómo lo diferencio de la diabetes insípida, que también va a producir bastante poliuria? Con el sodio a nivel sérico. Esto de acá, ingesta excesiva de agua, que se llama potomanía, es sodio normal en sangre, o sea, la natremia va a estar normal. En cambio, en la diabetes insípida, ¿qué vamos a tener? Hipernatremia. Esa es la diferencia. Entonces, poliuria con sodio normal en sangre, excesivo consumo de agua. Poliuria con hipernatremia, diabetes insípida. Poliuria con hipernatremia. La oliguria es típica de la hipovolemia, de la insuficiencia cardíaca, de las fallas renales, pues, ¿no? La necrosis tubular aguda isquémica típicamente es oligúrica, ¿no? Necrosis tubular aguda isquémica. Las uropatías obstructivas también, las uropatías obstructivas más van con anuria, ¿no? Ahí está, obstrucciones, van con anuria, ¿no? ¿Por qué? Porque se obstruye mecánicamente el flujo urinario, ¿no? Nicturia, no se olviden, es un signo de falla cardíaca, es signo menor, ¿ya? Falla renal, adenoma de próstata. Opsiuria es con relación a la frecuencia en la noche, ¿no? Y a la duración, ¿ya? Estranguria es la emisión dolorosa de la orina, gota a gota, problema prostático, por ejemplo. Incontinencia, la pérdida del control de la vejiga, ¿no?
Enuresis, pregunta, ¿no? Los niños a partir de los 3 años ya controlan los esfínteres. Entonces, micción involuntaria en las noches de los niños, pasados los 3 años, hablamos de la llamada enuresis nocturna. ¿Ya? Enuresis nocturna. Muy bien. Una causa de uropatía obstructiva frecuente en los pacientes varones de 30 años, no se olviden, son los cálculos, ¿no? El cálculo más frecuente de oxalato de calcio puede producir esto de acá, que es el llamado cólico nefrítico, ¿no? Que es un dolor visceral sin posición antálgica, es un espasmo en la zona lumbar que se irradia a flanco y a la zona inguinal, ¿no? El paciente está inquieto porque no tiene posición antálgica. Como es un dolor visceral del uréter por el aumento del peristaltismo, entonces no hay posición antálgica, hay cortejo vegetativo de aforesis, vómitos, palpitaciones, etcétera, ¿ya? Y es un cuadro doloroso, ¿no? Severo. En el examen o en el sedimento urinario podemos encontrar hematuria, ¿no? Hematuria. Pues todo joven con dolor lumbar y hematuria, debo descartar cálculos. Joven con dolor lumbar y hematuria, cálculos. Bueno, acá están los diferentes tipos de cálculos que pueden ver. Hay unos cálculos, acá están, fosfato, amonio, magnesio, ¿no? Pueden preguntar, porque estos son los que forman los cálculos de estrubita, los llamados coraleliformes. Son grandes, ¿no es cierto?, que pueden taponar toda la pelvis renal, pero lo de bueno que son cálculos blandos, ¿no? O sea que se rompen con facilidad, pero crecen, ¿no?, de gran tamaño, ¿no? Los llamados cálculos de estrubitas o coraleliformes, que se forman en pacientes que tienen a una bacteria, ¿no?, Proteus mirabilis, que tiene la enzima ureasa, y por eso produce el cálculo fosfato, amonio, magnesio, ¿ya? Bueno, en la parte de semiología recuerden los 4 procesos: inspección, palpación, percusión, auscultación. Bueno, en inspección el edema, ¿no? El edema bipalpebral, matutino, con fovea. Este es del paciente con insuficiencia renal crónica terminal, ¿no? La llamada palidez terrosa. ¿Por qué tiene palidez? Por el déficit de eritropoyetina, tiene anemia normocítica normocrómica y tiene palidez. ¿Y por qué le llaman palidez terrosa o palidez ocre? Porque en la piel se acumulan sustancias urocromógenas que vienen justamente del estado urémico. Entonces se llama palidez terrosa, ¿no? Típico del paciente renal crónico. Bien, el aliento, la lengua saburral también es un dato de paciente renal crónico, la caquexia, la escarcha, hay mucho prurito en el paciente renal crónico, hay púrpura, porque recuerden que el renal crónico tiene disfunción plaquetaria, recuerden que hay disfunción plaquetaria, ¿no? El cirrótico y el nefrópata tiene más riesgo de sangrado, ¿no? Aumento de volumen abdominal, eso es por también al final hay un estado, como habíamos mencionado, de anasarca y puede haber ascitis. Bueno, en la parte de palpación, los puntos renoureterales, esto es para pielonefritis, ahí están los puntos renoureterales superior, medio, inferior, ¿no? Ahí están las localizaciones, ¿ya? Y para la palpación del riñón, bueno, la técnica que tal vez más se emplea en la práctica, ¿no?, es la técnica de Guyon, ¿no?, que es en decúbito. Como ven acá, el paciente está en decúbito dorsal, ¿no?, decúbito dorsal, y se palpa, ¿no es cierto? Esta técnica sirve para palpar los polos renales, ¿no? Por ejemplo, en un paciente con sospecha de cáncer de riñón, ¿no? Recuerden, la triada del cáncer renal es dolor, masa, hematuria. Ya está. Dolor, masa, hematuria. Triada del cáncer de riñón, ¿no? Masa, ahí está, palpo una masa en el riñón. Lo más probable es que sea un cáncer, ¿no?, un hipernefroma. O en los lactantes a veces una hidronefrosis, ¿no?, puede producir la palpación de masas a nivel renal, ¿no? Entonces la técnica de Guyon sirve para tratar de palpar al riñón, ¿no? Cuando es decúbito ventral, eso se llama la técnica de Montenegro. Decúbito dorsal es Guyon,
decúbito ventral es Montenegro. Ya está, esto pueden preguntar. Para la tosis renal, ¿qué técnica utilizamos? La técnica de Glenard. Para la tosis renal. Recuerden, la tosis renal es la caída, ¿no? El paciente tiene dolor cuando está en bipedestación. Dolor, ¿por qué? Porque el riñón se cae. Hay dolor al inicio de la micción o cuando está en bipedestación, ¿no? Esto también sirve para palpar el riñón, la caída del riñón, la técnica de Golet. Y decúbito lateral, el método de Israel, ¿no? Paciente en decúbito lateral en oposición al riñón, ¿no? Con caderas y rodillas en semiflexión. Esas técnicas son para ver la tosis renal y sus grados. Y estas dos de acá es para palpar riñón, ¿no? Riñón o masa, ¿no? Masa en el riñón. Gullón y Montenegro, ¿no? Bueno, y esta es bien conocida, el PPL, ¿no es cierto? Puño, percusión lumbar positivo. Si va con fiebre, pielonefritis. Si el paciente está febril, cólico nefrítico, ¿no? Cólico nefrítico, ¿ya? Pero ojo que el cólico nefrítico al final puede hacer fiebre, y cuando hace fiebre ya es un cólico nefrítico complicado. Entonces, si me dicen fiebre, vómitos, PPL positivo, esa es una pielonefritis, ¿no? Pero si comenzó con dolor intenso en flanco, en zona lumbar, con PPL positivo y no había fiebre, cólico nefrítico. Pero al final el cólico nefrítico por la uropatía obstructiva puede producir un foco infeccioso, y si el cólico nefrítico ya da fiebre es un punto de urosepsis. Por eso es ya uropatía, una cólico nefrítico complicado, ¿no? Listo, doctores.